Bien, hoy quise hablar sobre useReducer, que es una alternativa a poder utilizar useState dentro de React y nos ayuda a manejar el estado. Em, Primero, partir desde la base. Antes de llegar a este hook, hay unos conceptos que sería bueno practicar. Por ejemplo, una de las cosas a tener en cuenta es que para cuando utilizamos useReducer cuando eh, tenemos una lógica completa o un estado complejo. Entonces, para entender mejor todo y partir de una base sólida, eh, primero vamos a ver qué tipo de relación tiene el hook de useReducer con el método reduce que se aplica a un array en JavaScript. Si leemos la definición de reduce, dice que ejecuta una función reductora sobre cada elemento de un array. Entonces, si por ejemplo cogemos este valor lo único que hace es este array de acá, lo va a convertir en un solo número, lo va a sumar. Veamos solo un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo un array como el siguiente? De hecho, me voy a copiar el ejemplo de acá. A este array, por ejemplo, yo quiero obtener la suma. Entonces le voy a poner suma. Equivaldría a array1 reduce. El método reduce en JavaScript lo que hace es recibir dos parámetros. El primero es de la función que se le va a aplicar a cada elemento. Pero esta función tiene algo muy peculiar. Por ejemplo, y el segundo parámetro es el valor inicial. En este caso yo quiero iniciarlo con 0 porque quiero sumar todos los valores. La característica de esta función, que en este callback yo voy a recibir algo que se llama prep y cur. Esto es una convención o como yo decido llamarlo, para llamar al valor anterior y al valor actual. Anterior y al actual como current. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Yo quiero tomar el valor anterior y sumarlo con el valor actual. ¿Para qué? Para poder sumarlos. ¿Cuál va a ser el valor primero? El valor primero va a ser 0. Con el valor que llegue 1 voy a sumarlo, con el valor que llegue 2, 3, 4 y así sucesivamente. Por cierto, si es que ya si uno maneja Redux, cosas de la librería como Redux, ya no sería, supone que esto ya debería ser más que obvio. Pero si no, eso sería un gran enfoque para poder entender la librería de Redux en un futuro. Entonces, siguiendo, lo que voy a hacer es prep más current. Lo que está pasando aquí no es nada más que esta función, al aplicarse a cada elemento y al retornarse este valor aquí en este parámetro acá, voy a seguir sumándolo y voy a obtener la suma fácilmente en una sola línea. Entonces, si yo por ejemplo imprimo zoom en el navegador, que por cierto, aquí yo tengo una aplicación que está hecha en Next.js, que al final puede ser cualquier aplicación que tenga React, y lo único que he hecho es instalarme Chakra para poder tener UI y poder hacer ejemplos mucho más rápido. Entonces, si yo voy aquí a este ejemplo de acá, aquí tengo el valor que es 10 y es prácticamente la suma que de estos elementos. Ahí está, y todo muy fácil. Pero ¿qué pasaría si en vez de tener números yo quisiera afectar de manera diferente este objeto de acá? No quisiera sumar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo un objeto y aquí tengo un texto? Y este texto lo parto como initial. Ahora yo quiero que a cualquier secuencia, a cualquier aquí, en vez de pasarle números, yo le voy a pasar, por así decirlo, acciones. Las acciones significa que con esta palabra yo voy a hacer algo en este objeto. Por ejemplo, ¿qué pasa? Yo voy a llenar con esto como... Entonces aquí lo he llenado con 3 verbos: comer, correr y pelear. Entonces estos verbos voy a ir recibiéndolos en el current. Ahora, en vez de sumarlo con el anterior, lo que voy a hacer es afectar este objeto. O sea, quiere decir que, por ejemplo, por, por una manera más fácil de hacerlo, voy a aplicar aquí un switch. Este switch lo que voy a hacer es pasarle el current. Ahora yo sé que dentro del current van a venir todos estos elementos. Por ejemplo, ¿qué pasa si viene case? Esto de acá. Yo voy a devolver dentro, en vez de devolver el elemento prep con initia, voy a devolver con el texto
con el texto comer, así, y así sucesivamente para cada uno. Entonces aquí, una vez teniendo todo esto de aquí, por cierto, aquí hay una posibilidad de que este valor nunca se encuentre dentro del case. Así que por defecto, si es que por ahí, por A o B no logro retornarlo aquí, voy a retornar el valor anterior. Allí. Y aquí tengo un error porque faltan los 2 puntos. Entonces, para explicarlo, significa que cuando yo, en vez de hace un momento estamos devolviendo el valor actual y solo se lo estábamos sumando, se supone que para cada acción voy a modificar de una manera diferente a este objeto de acá. Por ejemplo, cuando reciba esta acción llamada eat, yo voy a devolver el texto comer, aquí correr y pelear, y sucesivamente. Ahora se supone que si yo en vez de esto pongo zoom dentro de aquí, y ahora me ha salido un error porque lo que está devolviendo ya no es un texto, ningún número, es un objeto. Entonces para solucionar eso voy a poner un JSON stringify zoom. Y como ves, lo único que tengo es el último objeto de acá. Que es el 5, que lo tendría que transformar en pelear. Si es que yo retrocedo esto de acá, debería tener el run. Correr. Bien, y esto sería, así es como funciona un reduce. Pero en este caso no nos está sirviendo de mucho. Pero ¿qué pasa si como hubiera una manera de poder emitir estas acciones durante el tiempo y poder pasárselos a estos en un stream, o sea, en un stream de datos, y para cada acción transformar el valor? Eso sería la definición de un reducer. Un reducer no es nada más que una función que va a recibir en el primer parámetro el estado y en el segundo parámetro la acción. Esta acción no es nada más que como un aviso, como su nombre dice, es una acción para yo tener que cambiar el estado. De acuerdo a la acción voy a realizar ciertas cosas en el estado y devolverlo. Entonces de ahí ya tendríamos que es un reducer, que es esta función de acá. Pero ahora, yo puedo hacer este reducer y se lo puedo aplicar a un array a través del método reduce. Pero ¿cómo llevaremos a la idea de eso de lo que estoy hablando para poder emitirlo durante el tiempo? Entonces ahí es donde entra en juego useReducer, que lo único que hace es utilizar el reducer y pasarle el estado inicial. Y alternativamente una función que puede inicializar el estado. Entonces para eso lo que voy a hacer aquí es el primer ejemplo y con el que siempre se suele partir y con el que también está acá, creo, que es un counter. Si copiamos esto acá de una manera inicial allí, y aparte voy a exportar la página de Next y voy a acomodar primero para que se vea un poco mejor. Bien, hasta ahí lo único que he hecho es crear la página para que pueda Next ubicarla dentro del router y crear un componente counter. Y como ves, esto ya se nos hace familiar, que es lo mismo que habíamos definido hace un momento, el estado y la acción. En este caso está dando error porque lo que está trabajando está siendo naturalmente escrito en JavaScript, pero esto no es tan difícil pasarlo a TypeScript. Entonces, si ahora vemos aquí, ya tengo este contador. Ahora, aquí, por cierto, lo que he hecho nada más es exportar el componente center de Chakra, que lo único que hace es poner mi justify content center y un align item center por dentro, y exportar el counter en medio, que por cierto está muy corto. Para eso le voy a dar un padding de 2 y voy a cambiar los botones por los botones de Chakra. La idea es poder tener un ejemplo que se vea un poco elegante. Entonces allí, que por cierto podríamos hacer que en vez del box
En chakra existe algo que se llama VStack, VStack y HStack. VStack va a ubicar los elementos de forma vertical y HStack va a ubicar los elementos de forma horizontal. En este caso los quiero de forma vertical y voy a poner esto dentro de un text, que es también un componente de chakra que me ayuda a manejar la tipografía. Que me está dando el error porque tengo que importarlo. Allí. Y por cierto, lo bueno de chakra es que es totalmente flexible. Por ejemplo, yo aquí quiero esto seguir siendo un elemento normal, un H1 por defecto. Bueno, un P, creo que es un P por defecto, si analizamos aquí. Allí. Esto es un P por defecto, entonces yo le digo que esto sea un H1. Font. Weight. Bold. Y ahí estaría ya mejor. Los botones tendría que agruparlos uno al lado del otro. Entonces para eso voy a poner un HStack. HStack y lo voy a importar. Por cierto, todo esto está viniendo desde Chakra UI. Y es eso de acá. No vamos a entrar mucho en esto porque la idea es dominar useReducer. Entonces aquí ya tendríamos el counter copiado desde acá. Si yo por ejemplo le doy a más, menos, eso está funcionando perfectamente. Ahora, si analizamos el código, desde mi punto de vista, esto no es tan diferente a lo que habíamos hecho hace un momento con el array. Si analizamos esto, el array le está pasando, este método le está pasando a cada momento el current y el prep, o sea, el valor anterior y el valor actual, el valor siguiente. Este valor siguiente determina de cómo va a regresar el valor total, el que se va a convertir en el próximo anterior. De esta misma manera, así mismo funciona acá, solo que a diferencia de que lo está aplicado al array, yo se lo voy a aplicar al useReducer. Y entonces va a haber una manera en cómo yo le mande el valor anterior y el valor actual, que en este caso se transformaría en la acción y el valor anterior se transformaría en el state. El dispatch es el encargado de mandar esa acción al reductor. Y el reductor, esto de acá por debajo, se va a encargar de hacer que mi acción llegue aquí. Y él también va a pasar el estado anterior aquí. Y entonces yo decido a través de la acción cómo afecto el estado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si este state, bueno, aquí estoy leyendo el count, y este dispatch yo le agrego otra función, o sea, case, y le agrego reset. Este reset lo único que va a hacer es hacerme un return de count 0. Ahora, esto yo tengo que agregar un botón acá, que es botón reset. Entonces, en vez de realizar, porque esto también se pudo haber hecho con useState, esto de acá no es un estado complejo, entonces aquí le podría haber mandado reset. Y reset lo que haría, lo único que estoy mandándole es la acción, y lo que haría es aquí reiniciar, que por cierto ahí explotó por alguna razón, y es porque acción type reset con espacio no existe, existe acción solo con reset. Y ahí está, por ejemplo, ya más. Lo bonito de TypeScript es que aquí no tenemos que enfrentarnos a problemas como lanzar errores aquí, no nos haría falta, porque en este caso lo vamos a tipar. Para eso, convenientemente, y explicar cuál es el cuerpo y cuál es el estándar de una acción, vamos a hacer algo que se llama typeAction. Vamos a hacer un tipo que se llame action. Este action, cogiendo el ejemplo de los genéricos, voy a recibir dos genéricos. El primero va a ser t, que va a ser la acción, que por cierto siempre tiene que ser un string. Y el segundo va a ser el payload. Entonces esto de acá tiene que formar un objeto, que el objeto va a ser type, que va a ser el nombre de mi acción, que ahí le voy a poner t, y el payload.
que va a ser pilot. Esto de acá, por cierto, se está trabajando como tipos. Esto de aquí se convierte en un tipo genérico, o sea, es como si existiera un tipo pilot. Ahora, para solucionar el problema aquí, voy a cambiar este function reducer por un const reducer y hacerlo allí y allí. Es el momento de tipar esta acción. Para eso, dentro de React existe un tipo, un tipo para esto, que es reducer. Reducer. Allí. Que recibe dos genéricos, el estado y la acción. En este caso, reducer, que por cierto, en este caso, ¿cuál sería nuestro estado? Para hacerlo más interesante, vamos a hacer lo siguiente. Voy a aclarar el init del state aquí, que ya lo tienen por acá, que es este de acá. Este init del state aquí, lo voy a poner aquí. Y voy a hacer que automáticamente se construya el tipo. Como con typeo. Por ejemplo, le voy a decir type state. Y le digo el state es el typeo init del state. Entonces está ahí, ya tengo tipado el state. Esta interfaz de acá se puede ir acá. Entonces ahora tengo que construir las acciones. ¿Qué acciones tendría? Entonces, por ejemplo, voy a correr otro tipo acá y voy a llamar tipo actions. Mis acciones pueden variar, mis acciones pueden ser increment, decrement. Por cierto, el pilot es totalmente proporcional al tipo. Cambia el tipo, entonces va a cambiar por ende el pilot. Yo, de acuerdo al nombre de la acción, voy a saber qué tipo de pilot tengo. Entonces eso ya lo vamos a dejar que lo maneje TypeScript. Porque TypeScript, gracias al tipo de la acción, nos va a decir qué tipo de pilot vamos a tener. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, action. Voy a decirle que la primera acción se va a llamar increment. Y como pilot le voy a mandar un define. Y así sucesivamente para increment, decrement. Porque no quiero mandarle nada allí. Y decrement. Y la otra sería reset. Entonces, aquí le estoy mandando el define por una sencilla razón que ahora lo voy a explicar. Y ahora, como ya tengo esas acciones, ya tendría allí. Entonces ya no me hace falta el throw que dispare un error cuando no encuentre esa acción. Porque incluso aquí ya voy a tener tipado. Ahí está reset. Y por ejemplo, cuando yo vaya a increment, si accedo al state, a la acción y el pilot, ahí no tengo nada. Incluso aquí me está pidiendo que yo le defina un pilot. Type pilot. Entonces ahí también entra en juego la magia de los genéricos. Le vamos a decir que action cuando pilot extiende de un define, solo me devuelve el type. Si no, me devuelva esto mismo. Con pilot. Allí. Esta es la magia de los genéricos condicionales. Que yo puedo decirle, si es que extiende de algo, el tipado va a ser este. Y si no extiende de esto, el tipado va a ser esto. En este caso, diciendo, si yo le pongo un defined al tipo, al pilot, por favor, ya no necesito que me tipes, que le pidas un pilot. En este caso, ahí hemos solucionado el error. Porque si yo, por ejemplo, creo otra acción, increment by amount, y aquí le digo que me va a recibir el val, y este val va a ser un número. Este es el pilot.
Ahora si yo declaro esta acción más abajo para dispararlo, y ahora le pongo el pilot. Por cierto, aquí no me aparece el pilot porque no es la correcta acción, el nombre de la acción. Tendría que poner aquí increment by amount pilot, y ahí sí me está pidiendo que le dé el valor. Y en este caso le voy a aumentar más un 2. Entonces aquí el reducer automáticamente me está dando un error, que es que hay una acción que no está cubierta. En este caso es la acción increment by amount. Si yo cubro esa acción aquí, le digo case increment by amount y le digo que el contador va a equivaler al state count más action pilot value, y ahí estaría. Quizás nos extendimos un poco, pero es interesante porque al final esto va a ser mucho más rápido si es que está tipado, y va a evitar que cometamos algunos errores. Entonces, al usar useReducer y pasarle este reductor, tipar las acciones, una acción describe qué es lo que va a haber dentro del pilot. Esto gracias a la magia de TypeScript, que nos permite coger un string como un tipo. Entonces ahora existe el tipo increment, decrement, reset, y eso automáticamente tipa el pilot. Entonces, como dije hace un momento, esto de acá es un ejemplo muy sencillo. Entonces, ¿qué pasaría cuando en realidad aquí incluso esto sería mucho tener que agregar emplear un reductor? Porque esto no es un estado completo, esto no es un estado complejo. Ahora veamos un caso de uso real donde sí tendríamos que aplicar useReducer. Entonces, para asemejarnos a un ejemplo real, lo que voy a hacer es construir una UI que me permita agregar un contacto y mostrarlos en una lista, y yo puedo eliminar ese contacto. Entonces vamos a ver cómo esto sería. Lo que voy a hacer es construir la UI y explicarlo un poco. Bien, explicando lo que he avanzado hasta aquí. Lo único que he hecho es aquí un formulario para poder guardar el contacto, y que se supone que aquí se deberían listar los contactos. La UI es muy sencilla, demostrando también aquí el poder de Chakra UI. Lo único que hice es agregar el center, que como dije, centra todo el contenido horizontal y verticalmente. Chakra tiene un componente que es heading para poner todo lo que se refiere a títulos. Tiene un componente flex para poder simplificar el estilo de poner display flex y alinear los ítems. VStack, como dije, esto lo que hace es alinear los ítems de manera vertical, que son lo de acá, que aquí incluso yo le podría poner aquí text. Fontway semibold, y ahí estaría. Y poner los controles que también vienen de Chakra UI, y la lista. Entonces, así es como tendría que funcionar este sencillo programa. Lo único que tendría que hacer es agregar un elemento, agregar cualquier dato y poder guardarlo. Entonces aquí es cuando necesitaríamos a useReduce. Si por ejemplo importáramos useReduce aquí, useReducer, y se supone que tendría que yo tener aquí un const
useReducer, el reducer y el estado inicial. Entonces, lo primero, ¿cómo comenzaría yo aplicando esto? Lo primero que es tener el estado inicial, que es initial state. En este caso va a ser un objeto que va a tener el total de usuarios. Esto va a ser 0. Y esto va a ser y un arreglo de usuarios. Que esto va a ser un array. Entonces, de aquí, como hicimos hace un momento, puedo sacar el tipo. Por ejemplo, type state es igual a type of initial state. Entonces, de esa manera, si yo por ejemplo coloco aquí, esto ya está tipado. Existe un tipo que es total números user quest never. Entonces, lo único que faltaría es tipar a nuestro usuario. Por eso voy a crear una interfaz aquí. Lo único que va a tener es nombre. El nombre, el apellido y el teléfono. Entonces supone que en vez de poner la array aquí, tendría que tiparlo con esto. Pero yo no podría agregar este usuario aquí porque esto no es un tipo. Entonces le podría decir que esto de acá equivale a un user array. Entonces ahí si yo coloco esto sobre estado, tengo que esto está tipado correctamente. Es un total, que es un numérico, y el total de usuarios. Entonces ahí ya tendría el initial state. Ahora lo que tendría que hacer es elaborar el reducer. Como mencioné, React ya tiene un tipo para eso que se llama reducer. Entonces este reducer me va a pedir dos parámetros. El uno es el state y las acciones. Entonces, para eso yo ya había creado aquí un utility, un tipo en el 2 que me ayuda a tipar mi acción. Entonces lo único que voy a hacer es reutilizar este tipo. Esto se podría poner en otra carpeta para poder reutilizarlo en todos los lados, pero por ahora solo lo voy a copiar aquí y lo voy a repetir. Entonces, ¿qué acciones crearía yo? Las únicas acciones que tendría aquí, uno es agregar usuario, eliminar usuario. Entonces voy a crear otro tipo acá que se llame actions y describo las acciones que tendría en mi reducer. Entonces ahí tendría las dos acciones por las cuales quisiera comenzar, que es agregar usuario y remover usuario. El agregar usuario recibe como payload un usuario y el remover usuario recibe como payload un ID. Para eso tenemos que también ponerle un ID. Pero lo que pasa aquí es que el ID no lo tengo cuando agrego el usuario. Aquí no voy a poder mandar el ID. Entonces voy a poner este ID como que no sea obligatorio, como opcional. Entonces ahí tendría los dos suficientes para poder armar un reducer, que es el state y las acciones. Entonces ahora es el momento de poder elaborar el cuerpo del reducer. Entonces aquí yo ya tengo tipado el state y ya tengo tipado la acción. Entonces tendría que, por convención y por comodidad, en vez de utilizar if, porque podría ir haciendo ifs concatenados sucesivamente, pero por comodidad mejor voy a utilizar el switch type. Entonces, gracias a TypeScript, esto de acá ya va a estar tipado. Así, por ejemplo, digo case. Y aquí tengo un error es que esto está mal definido. Faltaba una llave. Ahí está. Case action type. Y aquí sería agregar usuario. Que lo que tendría que hacer es tomar el array de usuarios y retornarlos.
Una cosa, y aquí es algo muy importante, y esto te puede servir mucho, al momento de llegar a Redux, es que el reducer confía de que tú le das un estado inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Que tú nunca puedes mutar el estado. En JavaScript, los únicos elementos mutables son números, strings y todos los elementos primitivos, todos los tipos de variables primitivas. El resto de elementos no es mutable. Por ejemplo, para ver eso un poco más mejor, voy a hacer aquí un index.js para volver a practicar un poco JavaScript. Por cierto, yo llegué a esta conclusión porque me tardé un poco al entender por qué en esta situación que yo tendría que buscar agregar un usuario al array, por qué no puedo utilizar el push. Yo no podría hacer esto. No podría ser aquí state.push.user.push y agregar la acción pilot y agregar el state así. Y aquí, por ejemplo, por si no se asignó, elaborar el state allí. Y esto que al final no da un error. Bueno, aquí me dice que bueno, este state.push ya estaría allí, yo no tendría que ponerlo allí. Esto no da error, pero esto está muy mal. Porque, que por cierto aquí tengo que acceder al user. Porque a lo que estoy haciendo aquí es mutar este objeto de acá. Y ahora hay que ver un poco por qué no deberíamos mutarlo. Como dije, los únicos objetos que no son inmutables son los primitivos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo dejo aquí d es igual a 0 y let pongamos otro número 2 y c es igual a 2? Cuando yo ponga log d es igual a c, esto debe dar true, ¿verdad? Entonces si pongo node index.js, esto da true. Y es un ejemplo muy tonto, pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo let c es igual a y tengo otro objeto que se llame dj que tiene lo mismo? Esos dos objetos son iguales. Ahora, ¿qué pasaría si yo le digo dj es igual a dc y con este estricto? Y eso me da falso. Entonces, con esto se demuestra que el objeto, por más que tenga las mismas claves y los mismos valores y los mismos nombres, dentro de la memoria es totalmente diferente. El motivo por el cual hago esto es porque esto es lo que hace por dentro reducer para comparar el valor anterior y el valor posterior para poder actualizar el estado. Supongamos que por delante use reducer va a hacer esto. Entonces supone que si if esto es diferente, entonces significa que tú tienes que actualizar el estado y la UI debe volver a renderizarse. Sabiendo eso, ¿qué pasaría si qué es lo que pasa cuando yo devuelvo el estado normal? Bien, estaría haciendo lo siguiente. Le diría, por ejemplo, dc es igual a dj. Y aquí, por ejemplo, ya hice un dc es igual a dj, le digo dc key es igual a 4. Estoy cambiando el objeto dc. Se supone que si yo imprimo dc aquí y imprimo dj, por lógica dc debería solo tener la key 4 y dj no. Pero si yo corro el script, me sale que dc es igual a dj y el dc, la key de dc es 4 y la key de dj es 4. Incluso si yo hago la misma operación de hace rato, log dc es igual a dj, entonces tengo que es true. Entonces si eso ocurriría dentro de tu estado, dentro de aquí, o causarías que el estado anterior, que supongamos que es dc, el estado que estuvo acá, que es el state, al momento que se compare con el igual así,
lo has alterado, entonces por ende ya van a ser iguales y no va a haber ninguna diferencia. Y lo que vas a causar es que la UI nunca se actualice, porque supuestamente los estados son totalmente iguales, a pesar de que cambiaron. ¿Por qué? Porque al cambiarlo a este también le cambia la referencia anterior. Porque aquí no solo otorgó los valores, sino otorgó también su referencia. Y haciendo esto, hice que DC es igual a DJ. Dicho esto, ¿cuál sería la solución entonces para poder no provocar este comportamiento? La solución sería que en vez que yo le diga DC es igual a DJ y yo altere esto, lo que haría es devolver todo lo DC. DC allí, le digo DC es igual a todo lo de DC, pero con aquí igual 4. Entonces ahí, como yo no toqué para nada el otro objeto, esto va a seguir siendo diferente. Bueno, aquí he dicho que aquí no es igual a se define así. Esto va a ser totalmente diferente. En estos casos no podríamos cometer error, pero aquí sí podríamos, de algún modo vamos a poder estar editando la referencia anterior y eso nos va a dar problemas. Para eso es que en vez de hacer esto tenemos que crear copias y en eso nos ayuda mucho el sprite operator. Entonces le diríamos todo el state y users es igual a state.users action pilot user. Y esta sería la manera de hacer esto. En algún momento esto también va a resultar muy complicado, pero entonces este es un ejemplo muy simple y no estaría ocasionando nada. Entonces ahí lo que faltaría es ser lo siguiente, explicado eso, que al final esto es una idea muy vaga. Al final creo que es un poco más amplio, pero se resumiría a esto. Por eso es que no tendrías que regresar y trabajar el estado, mutar el estado. Por cierto, tenemos que siempre garantizar que lo que estamos retornando acá no está afectando a ninguna referencia de este estado de acá. ¿Por qué? Porque en JavaScript cualquier objeto pasa por referencia. Entonces no solo tenemos que mutar esto, sino tendremos que copiar todas las todo. Si es que tocamos por ejemplo aquí users, también tengo que aplicar el split a toda la array de adentro, porque es un objeto y para perder su referencia y poder retornar una copia, pues le sigo aplicando el state user. Lo mismo ocurriría, por ejemplo aquí también tengo el count count que no, totales total sería igual a state users, que esto para poder obtener el total lo voy a tomar y lo voy a poner aquí. users.len. Y ahora sí pasaría a hacer la siguiente acción. La siguiente acción sería case remove user. Entonces lo que tendríamos que hacer es lo mismo. Todo el state aquí voy a hacer que count users es igual a state users filter voy a tomarme el ID y cuyo ID es diferente al de la acción, que sería action pilot ID. Aquí sí no hay ningún problema porque filter retorna una copia del array, entonces ahí no tendríamos ningún problema con que utilizáramos el filter aquí. Entonces por ejemplo ahora diría users es igual a users, total es igual a users.len. Ahora, hasta ahí ya tendríamos el reductor. Entonces esto ya podría implicarlo al useReducer, se le podría poner al hoof. Entonces el primer parámetro sería el reducer y el segundo parámetro sería el estado inicial. Lo que me devuelve en esta tupla es lo siguiente, es mi estado
que es todo esto de acá, pero actualizado, y una función que mayormente se le podría poner cualquier nombre, pero por convención estaría mejor llamarlo dispatch, como entendiendo que vamos a despachar alguna acción desde aquí. Entonces lo que necesitaríamos ahora es recoger los datos de acá, de este formulario. Para eso como no estoy utilizando ninguna librería como Formic, voy a hacerlo de la manera en como se suele hacer normalmente la obtención de datos de los arrays. Por cierto, para lograr tipar una función como esta, podría ser lo siguiente. Voy a ir onChunk y si veo aquí voy a poder obtener el tipo. Esto es chunk event handler y recibe un genérico. Ese genérico en este caso va a ser el elemento HTML, que sería un HTML input element. Y aquí le pondría E. Y ahí me pasaría el evento. Por cierto, esto viene desde React. Y aquí. Entonces aquí, como lo que se suele hacer es obtendría el const. Bien, lo que tendría que hacer aquí es obtener los datos y hacer la lógica. Bien, y hasta ahí tendría todo el funcionamiento del formulario. Resumiendo, lo único que hice es por cierto, aquí para solucionar el problema con TypeScript, porque TypeScript me va a pedir que yo aquí mande un usuario en el set values, pero para utilizar esta estrategia le he dicho que esto es any y así poder evadir el tipado. Entonces, lo típico, agregarle un chains aquí y poder capturar del handle on chains el nombre y el valor. Ahora vamos a ver si esto funciona. Parece que no está funcionando. Vamos a recargar de nuevo. Ah, es que no está levantando el servidor. No está levantando el servidor. ¿Dónde? Como ves ahí me está dando solamente el font y eso es un error de font. Aquí font. Bien, y como vemos no está funcionando. Ese es un error que yo a veces esto funciona, a veces lo hago funcionar y a veces no funciona y creo que hay un concepto el cual todavía no entiendo. Pero una manera de solucionarlo, porque se supone que el valor que yo le pase aquí, el set values lo va a fusionar, debajo del capó lo va a fusionar, va a ser esto de acá, que es recibir el estado actual y poder, le voy a mandar el estado anterior y poder mandarle allí. En este caso, y en este caso ahí sí funciona. Ahí hay algo que debería revisar un poco, pero en este caso así se soluciona. Puedo implementando la función del use state, del set values. Como sabemos aquí le podemos mandar o bien un parte del state o bien una función. Entonces con eso se soluciona el problema y ahí sí tengo todos los valores.
Ahora, lo único que tendría que hacer es despachar la acción. Lo único que le voy a decir que la acción que le voy a mandar a despachar es agregar un usuario, y ese usuario, que en este caso está como pilot user, no, remove user no acepta eso. Agregar usuario user values. Entonces, lo bonito de esto es que, por ejemplo, después de agregar la acción vamos a imprimir todo el estado. Ahí. Y aquí. Lo bonito de esto es que hemos logrado separar la lógica. Por ejemplo, si ahora yo lleno el formulario, allí, el estado aquí, este estado, está aumentando el array y está aumentando el total automáticamente. Ahora ya vemos el estado para poder hacerlo más visual. En este caso, vamos a renderizar los ítems de acá. Para eso voy a crear una función aparte que se llame const_map item. Y se supone que esto va a recibir un usuario. User. Y voy a retornar return este JSX. Y quiero poner una aquí, que en este caso va a ser user ID. El ID va a ser la aquí. Por cierto, aquí no estamos generando la aquí, y el usuario debería tener una aquí, el ID. Entonces, para lograr eso, vamos a instalar una librería que se llama UID, npm UID, para generar estos IDs. Y ahora también esto nos va a pedir, como estamos en TypeScript, vamos a instalar el tipado @types UID. Entonces, por ejemplo, aquí tengo que importar esto. UID. Y dentro de acá me arroja las 4 versiones que tiene dentro de la versión 1, 2, 3, 4. Vamos a seguir en esta la 4 y voy a decir a UID. Para generar un ID automático, lo único que tengo que hacer es ejecutar esta función. Y en este caso sería action pilot user. Que por cierto, aquí lo hemos ejecutado esto, pero no hemos puesto acá. Que no le he puesto acá. Entonces esto, en vez de poner esto de aquí, le diría algo como user, todo el ID, pero excepto que el ID va a ser igual a UID ejecutado. De allí. Entonces esto ya debe funcionar. Ahora lo que faltaría aquí, como dije, para poder mapear el user nombre, name y el teléfono. User phone. Y este map item lo pondría acá. Así como estaba. Sería state users map item. Entonces esto generaría automáticamente aquí los usuarios cada vez que yo lo agregue. Por cierto, para mejorar un poco esto, podríamos poner aquí que esto sea type font. Creo que es tel. Sí. No, sí, allí. Entonces, si ahora generamos esto, field export allí, y genero, debería colgarlos aquí. En este caso creo que todavía no ha levantado el servidor. Y ahí estaría. Ahora, por ejemplo, generemos un usuario automático allí y ahí los agrega. Ahora sería bueno que podríamos eliminar los usuarios. En este caso voy a agregar aquí un botón.
va a ser un color scheme de red. Y le voy a poner una X. Ahora vamos a ver cómo se ve esto. Y ahí estaría. Voy a darle un margin. X de 2. Bien. Entonces al presionar el botón tendría que eliminar un usuario. Para eliminar un usuario, tan fácil como poder despachar la acción esta de acá. Cuando le haga clic, voy a despachar la acción delete remove user, que es type remove user. Ahora cuando yo le ponga el remove user, automáticamente el pilot se va a acomodar para que me pida solamente el ID. Y en este caso sería user ID. Sería. Ahora esto debe funcionar. Aquí genero formulario. Allí. Hay que ver, a ver cómo se están generando los usuarios con un ID automático. Eso está bien, pero no lo está eliminando. Y eso es por que he hecho algo aquí mal. ID. Es que aquí he hecho una asignación y debería ser una igualdad. Ahí sería. Entonces ahí sí estaría bien. Aquí, ID. Bueno. Ya está eliminando todos los usuarios. Y ahí está eliminando todos los usuarios y me está dejando uno. Y eso es por la sencilla razón de que esto no debería ser un igual. Porque no tiene lógica. Tendría que decirle todos los que son diferentes a este ID. En este caso sería allí. Y ahí debería funcionar. Haré un usuario. Elimino uno por uno. Y ahí tendríamos un verdadero funcionamiento de useReducer. Hemos logrado separar la lógica aquí. Y aquí solamente despachar acciones para poder realizar algo en el estado de acá. Hasta cierto punto este enfoque está muy bien, pero como ves el código se ha hecho muy grande y al final tenemos muchos métodos aquí y además un solo componente y un solo reductor. Lo ideal sería que podamos separar esto. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos separar esta lógica y poder separar componentes y no tener problemas al compartir el estado. Bien, el problema que tenemos aquí es muy simple. Existe todo, pude separar la lógica aquí, pude reducir el componente, pero si yo quiero compartir el estado aquí para poder separar, por ejemplo, yo quisiera separar el formulario en otro componente, la lista en otro componente. Una opción sería pasar el state, pero al final eso yo no soy muy apegado a ese enfoque. Lo que voy a hacer es aprovechar una característica de React que es el context, y voy a crear un contexto y voy a elevar mi estado. Bueno, voy a hacer context, voy a crear una carpeta aquí y voy a agregar voy a llamarlo user context .tsx. Entonces para crear un contexto, entonces lo que haré es crear el contexto. Entonces, una vez creado el contexto, lo único que voy a hacer es tratar de sacar todo lo que debe ir aquí. ¿Y qué es lo que debe ir aquí? Todo lo que tenga que ver con el estado. Y lo único que debe tener el contacto es el dispatch y el state. Entonces, si por ejemplo pongo el componente aquí, voy a mudar todo esto acá. Por ejemplo, decir que el usuario vaya aquí, el int del state vaya aquí. Para que no me dé errores y para por ese caso me equivoque en algo, voy a solo copiarlo y ponerlo aquí. La acción voy a ponerla aquí. Las acciones también voy a ponerlo aquí. El pretir ahí me va a ayudar a acomodarlo. El state también lo voy a poner aquí. El reductor también va a ir acá. Y este page, aquí me está pidiendo tipos y eso es porque tengo que poner esto acá. Voy a copiar todo, gracias a que tengo la característica de Visual Studio Code que puede organizar las importaciones. Le pongo esto y va a sacar lo que no necesito. Lo mismo va a ocurrir aquí. Una vez que saque todo esto de acá, ahí ya estaría. Entonces yo ya no utilizaría el useReducer. Ahora tengo que mandarle un hook como por ejemplo use user state. Voy a construir ese hook. Pero antes tengo que construir el provider. Entonces por ejemplo voy a decir
con user provider, user state provider. Entonces este user state provider lo que va a retornar, tiene que recibir el children también para poder gropear todos estos elementos. Entonces para esto voy a coger React, voy a tomar la propiedad, la interfaz fc, allí, para poder tipar el children. Este fc va a tipar todo el componente, entonces me va a pedir que yo retorne un JSX. En este caso, por el momento voy a retornar un fragmento. Y dentro de este fragmento voy a poner el children. Children ahora viene a través de los probes. Puedo particionar esos probes con el structuring de JavaScript, pongo children allí y ya lo tendría. Entonces ahora esto es lo más bonito. Lo único que tendría que hacer es exportar un hook para poder consumir esto, que sería export const user context. Y lo único que haría es const, voy a importar el contexto aquí, el hook de use para obtener el contexto, que sería use context, y sería aquí use context. Ahora, ¿qué es lo que me va a dar este contexto de acá? ¿Qué sería el de acá? ¿Qué sería el de acá? Entonces ahora llegó el momento de ver qué es lo que va a ir dentro del contexto. En este momento lo único que voy a pasar es el state, que en este caso ya lo tengo tipado, y la función que va a disparar es acciones hacia el state. En este caso lo vamos a llamar como dispatch. Entonces este dispatch, para tiparlo le podremos, React también tiene una interfaz que se llama dispatch, allí dispatch, y acá dentro recibiría el estado para poder recibiría las acciones. Para no perder esa magia de poder tener el autocompletado aquí. Y ahora sí podría obtener aquí, y ahora ya sé que obtengo. Por cierto, tendría que validar, porque aquí estoy utilizando la técnica que empleé en un video pasado, de poder sacarle todo lo que es null y undefined para poder evadir el tipado aquí con este signo de acá. Voy a sacarle el null y undefined. Suena un poco redundante, pero es un mejor enfoque según mi opinión. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner esto result, porque ahora sí puede que tengo que avisarle al usuario que si no ha definido este provider, tendrá que definirlo. Entonces, si no encuentra esto, es porque no ha definido el provider. Entonces voy a lanzar un error. Oh, new error. User context is not defined. Y ahora lo único que voy a hacer es retornar este resultado. Ya. Ahora tendría que poner esto acá, pero antes vamos a separar los componentes aquí. Por cierto, aquí ya tendría que borrar todo esto de acá, allí. Y ya no tendría este dispatch acá. Por el momento hay que dejarlo. Ahora voy a separar const form user. Mi form user lo único que va a hacer es encerrar esto de acá. Es ese formulario. Aquí, allí. Voy a retornar mi formulario, return, de allí. Ahora le voy a hacer un list contact, sería list users. Y dentro del list user voy a retornar esto de acá.
este list user depende de esta función de acá, que es map item. De allí. Ahora esto me está dando un montón de errores porque no tengo el state y el dispatch. Entonces, momento de poder importar los contextos. El contexto sería aquí, context, use context, que sería user context, rename user context, y ahí es para que automáticamente se cambie el valor. Entonces user context y use user context. En este caso, el único que me interesaría, que por cierto deben cambiarles el nombre acá, sería use user state mejor, para que suene más amigable, y ahí estaría. Entonces este use user state lo importaré aquí, lo pondré aquí en vez de use reducer, que por cierto esto ya no tendría que ponerlo. Esto ya no me devuelve una tupla, me devuelve un arreglo, un objeto. Que es el state y el dispatch. Entonces esto estaría lo mismo. Por cierto, este handle en change y este handle en submit dependen y este state de aquí dependen del formulario allí. Y entonces, para que no me sigan saliendo los errores, aparte también tengo que exportar de aquí, exportar esta interfaz por interface user ahí, y también eso tengo que ponerlo aquí por si no va de error acá. Y ahí. Y ahora esto también me da la interfaz y ahí no habría errores. Ahora, necesitaría esto, el dispatch necesitaría también este hook. Este de acá lo necesitaría aquí. Este de acá lo necesitaría aquí. Aquí. Y ya no debería tener errores. Entonces lo único que tendría aquí dentro del flex, poner 1 form user, cerrar ahí y poner list user y cerrar aquí. Y ahí ya estaría. Ahora esto, ahí ya pude separar la lógica. Entonces aquí, para que ese state no esté en vano, voy a poner state total contact list, 2 puntos, y el total de usuarios que está aquí. Entonces, para que esto funcione completamente, tendríamos que modificar también aquí el state provider. Tendría que ser user context provider. Esto me va a pedir un valor. El valor en este caso sería state. Sería, aquí tendría que poner aquí tendría que instanciar el use reducer, lo que estaba anteriormente ya. Entonces state, el otro es dispatch y use reducer. Initial state. Entonces este use reducer tendría que exportarse de acá también, que en este caso no sé por qué me está dando el error. ¿Qué espera? Es que no le estamos pasando el reductor. Reducer. Store dispatch y entonces aquí sí puedo mandarle el state y dispatch. Listo, y ahí estaría. Ahora este useStateProvider podría ponerlo en el app, pero no serviría porque esto solo estaría disponible para este contexto, para esta página. Entonces lo que voy a hacer es exportarlo aquí, useStateProvider, y ponerlo aquí. Allí. Entonces ahí hemos logrado el mismo objetivo. Por cierto, aquí no necesitaría el dispatch. Aquí sí, aquí sí. Esto se supone que debería funcionar igual.
que me dice, no, el contexto no está definido. El contexto sí está definido, lo hemos definido acá. Pero es que esto está esperando que el useStateProvider, estoy tomando el estado acá y acá todavía no está definido aquí todavía no está definido el contexto. Entonces, para términos de ejemplo, voy a sacar esto de un componente por aparte. Le voy a llamar header. Y este header lo único que me va a devolver es esto de acá. Y pondría esto acá, allí, y pondría el header acá. Allí. Y ahí no debería dar error. Me sigue dando error. Bien, ahí me está dando un error. Este error de acá ocurre cuando le tratamos de mandar a poner dentro de las llaves algún objeto y solo reciben números o strings. En este caso le estamos mandando los usuarios aquí y eso es un array. Entonces queremos mandarles el total. Entonces lo que queremos mandarles es el total allí. Y ahí no debería tener ningún problema. Y en algún momento sigo teniendo ese problema. Y seguimos teniendo este error. Y hemos cometido el mismo problema en algún lado. Bien, el error ha sido muy sencillo y es que estamos exportando algo que no existe, el useStateProvider, y aquí no lo estoy exportando, entonces tengo que exportarlo allí y supuestamente ahí debe funcionar. Y ahí estaría. Entonces, si por ejemplo yo pruebo esto, y funciona de igual manera. Como conclusión, determinamos que useReducer nos puede ayudar con estados que son complejos y al final también nos puede ayudar a reducir un poco el pase de props entre componentes. Como ves aquí no he utilizado ningún prop, pero entre listUser y forUser están totalmente ligados al mismo estado y es el estado que proviene del context. useReducer apoyado con context nos puede servir para incluso manejar un estado totalmente compartible entre distintos componentes, no importa, sin importar el nivel.